nos ama. Vamos a cantar los cantos a nuestro Rey. Le invito a que use todo su corazón y que lo hagamos completamente para Él. Amén. Vamos a pedirle que abra los cielos a nuestro Dios. Dígale, Padre. Padre, quiero estar en tu presencia. Mi vida llena está de estar aquí. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego hoy caer en mí. Una vez más, dígale. Padre, quiero estar en tu presencia. Mi vida llena está de estar aquí. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego hoy caer en mí. Tú eres mi pasión sentir y el hambre de mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quitaste las tinieblas. Ven, llena hoy mi corazón. Escucha mi clamor. Abre los cielos hoy. Abre los cielos, llénanos de tus bendiciones. Dígale, hoy por todas partes. Hoy por todas partes siento el llamado, que pronto podré ver tu reino aquí. Puedes escucharnos desesperados, Es un clamor de nuestro corazón. puedes mi pasión sentir y el hambre de ti. Sabes que
adoro Cristo. Te amo Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. ¿Lo cree, hermano? Te amo Jesús, Me cambiaste tú a mí. veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Me diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro. Te adoro Cristo. Fuiste a la cruz A morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Me diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro. te adoro Cristo. Dígale. Te amo Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Te amo Jesús, Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz A morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Fuiste a la cruz A morir por mí, agradezco por amarme así. le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro. Te adoro Cristo. Por eso te adoro Cristo. Por eso te adoro Cristo. Amén. Por eso le adoramos en esta hora. ¿Quiere cerrar sus ojos unos momentos? Llegó la hora de entregarnos, derramarnos, darle lo mejor a Él. Si usted viene buscando un milagro, si usted lo cree, hoy lo puede recibir. Si usted lleva tiempo con una dificultad, el Señor le dice que hoy la puede vencer, hoy la podemos pasar. Usted decide que hoy sea un día de triunfo, un día de gloria, porque el Señor tiene la bendición en su mano. Depende de nosotros extendernos y tomarla. El día de hoy podemos rendirnos completamente a Él y cantar de su grandeza, exaltarlo. ¿Por qué no solo exaltarlo? Podemos pedirle, podemos agradecerle en esta hora, podemos exaltarlo, que Él es grande, que Él nos ha guardado, que Él nos cuida, y no nos vamos a cansar de decirlo, porque es por Él que estamos aquí. ¿Quiere cantar este canto con nosotros y exaltar a quien lo merece? El esplendor de un rey, vestido en majestad.
una oración en esta hora al Rey de Reyes. Su presencia está en este lugar. Agradézcale al Rey. Es por tu gracia, Señor, es por tu amor, es por tu misericordia. Te adoramos en esta hora, te entregamos lo mejor de nosotros. Sabemos que tu presencia está en este lugar, Señor. Quita todo nuestro dolor, quita toda nuestra preocupación el día de hoy, Señor. Entregamos lo mejor de nosotros a ti en esta hora. Gracias te damos, Señor, por esta bendición maravillosa de poder estar aquí para adorarte, para glorificarte. Recibe la honra, recibe la gloria, Padre. Cantemos nuevamente esta alabanza, hermanos. Un momentito más. Mi corazón entonará canción. Cuán grande es Él. Gracias, gracias, Señor Jesús, Cuán grande por tu amor, por tu misericordia. mi corazón entonará canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entonará canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entonará canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Aleluya. Gracias, Señor. Ahora nos disponemos a esta reflexión maravillosa de tu palabra. Ya hemos entregado estas bellas alabanzas que se han preparado para exaltar tu nombre, para expresarte nuestra gratitud, nuestra admiración, nuestro respeto, nuestro amor hacia ti, que eres el único Dios verdadero. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo para mostrarnos este camino de esperanza y para darnos este mensaje de amor y de misericordia que ahora nosotros disfrutamos, Señor. Por eso te bendecimos, por eso te adoramos, porque tu amor nos ha cobijado, tu amor nos ha levantado, tu gracia nos sostiene. Espíritu Santo, guíanos cada día. Sé con nosotros para poder ser iluminados con la verdad, esa verdad que nos hace libre de todas las ataduras religiosas, de todas las ataduras teológicas, de todos esos usos y costumbres que nos han engañado, Señor. Necesitamos conocer la verdad de tu palabra. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19. Quiero llevarlos a reflexionar sobre una escena. Hay un cuadro muy interesante, hermanos, y quiero tomarlo como base ahora para llevarles a una reflexión muy sencilla, como son todas, pero que nos hablan mucho, nos dicen mucho. Y son dos personajes muy conocidos. Uno de ellos se llama Elías y el otro se llama Eliseo.
Pero es importante recordar algunos detalles en el proceso del llamamiento de un personaje que es clave en la historia del pueblo de Israel, como también de nosotros como iglesia, por todo lo que conlleva precisamente el trabajo de lo que es la causa del evangelio. Yo quisiera hablar sobre las bendiciones de Dios, las bendiciones de Dios para nuestra vida. Y vamos a leerlo así como están sentados. Dice en el verso 19 de Primera de Reyes, capítulo 19. Dice, partiendo él de ahí, vamos a leer bien, dice, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Quiero que mantenga su Biblia así abierta para ir avanzando. Eliseo, hermanos, es un prototipo de esto que nosotros hemos mencionado, de cómo Dios reserva cosas muy especiales para nuestra vida. Muchas veces la causa de nuestras desgracias o la causa de nuestros fracasos no es Dios, son a veces el hecho de no estar preparados para poder entender el tiempo de Dios para nosotros. Y Eliseo es un prototipo de cómo es que nosotros debemos estar listos, hermanos, y preparados para aprovechar las oportunidades y las bendiciones que Dios hace llegar a nuestra vida. Cuando nosotros analizamos este cuadro, esta bella fotografía del llamamiento de Eliseo, que como usted lo ve, es muy breve. Solo abarca 3 versículos de la Biblia, pero dice tantas cosas cuando lo analizamos con mucho detalle. Pero lo más importante no es, hermanos, el momento, sino el proceso. Muchas veces nosotros es ahí donde nos confundimos, porque no entendemos que todo el propósito de Dios, todas esas bendiciones de Dios nos hacen pasar por un proceso de renunciamiento, pero un proceso también de poder interpretar correctamente lo que Dios quiere para nosotros. Cuando nosotros revisamos con mucho detalle y cada aspecto de la vida de Eliseo, uno se preguntaría, bueno, ¿y qué podemos aprender de la vida de Eliseo? Bueno, eso es lo que vamos a revisar. Eliseo, hermanos, fue un personaje que vivió entre los años 850 y 800 antes de Cristo. En el tiempo de cuando Israel y cuando Judá tuvieron una serie de reyes, hermanos, que trajeron al pueblo de Dios la desgracia, la miseria, porque todos estos reyes que tenían el privilegio de servir, se sirvieron a ellos mismos y llevaron al pueblo a la desgracia, a la pobreza, a la miseria, al alejamiento de Dios. Y Dios se hace valer de hombres como Elías y de hombres como Eliseo
hombres con mucha convicción para hacerles llegar al pueblo de Israel el mensaje de su palabra. Lo primero que podemos observar aquí es que, hermanos, muchas veces tenemos que redireccionar nuestra vida. Diga conmigo, yo tengo que redireccionar mi vida. Dígalo fuerte. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que redireccionar nuestra vida. Nosotros quisiéramos siempre que nos vaya bien, pero donde estamos, pues está bien para nosotros, pero Dios siempre tiene cosas mejores, créalo. Pero es necesario salir de ese molde que a veces nos asfixia, que a veces nos ahoga, que a veces secuestra nuestros sueños o que a veces aniquila nuestros anhelos y nuestros deseos. Por eso muchas veces tenemos que redireccionar nuestra vida. Eliseo, hermanos, cuando leemos esto, estaba en una dinámica de trabajo excelente. Eliseo no andaba buscando trabajo. Eliseo tenía mucho trabajo. Y lo que Eliseo estaba haciendo era muy bueno. Era algo normal. Eliseo no tenía necesidad de estar pensando qué va a hacer de mi vida mañana o pasado mañana. Él tenía mucho trabajo. Él tenía dónde trabajar. Él tenía un proyecto personal. Mas sin embargo, lo que vemos en este cuadro es lo valioso de redireccionar nuestra vida. De repente, hermanos, las cosas cambian si nosotros nos mantenemos alertas, nos mantenemos vigilantes en nuestra vida. Todo era bueno para Eliseo, pero de pronto aparece el profeta Elías, aparece el hombre de Dios en su vida, en su proyecto de trabajo, y hermanos, y todo cambia. Elías, el profeta, hermanos, era un hombre muy respetado por su determinación de hacer y de decir las cosas que Dios había puesto en su corazón para el pueblo de Israel, que cada día se alejaba, que cada día más y más se alejaba de la presencia de Dios. Y de repente Elías, hermanos, se ve en la necesidad de tomar prisa para ir a ver y en el camino de Dios, en esa transición. Y Elías se ve en la necesidad de hacer las cosas de Dios, pero de manera pronta, porque Dios le dice: vas a ir y vas a buscar a Eliseo y lo vas a ungir. Hermanos, había escuela de profetas. Había gente que se estaba preparando para estudiar y ser algún día nombrado profeta en Israel. Pero hermanos, la Biblia nos dice claramente que Dios se vale de lo que Él quiere, porque Dios sabe lo que Él necesita. A veces nosotros nos devaluamos, nos devaloramos, no damos un concepto correcto de lo que somos, y Dios en su momento nos va a dar la oportunidad para que ocupemos lugares especiales y lugares de privilegio. Era más fácil para que Dios le ordenara a Elías que fuera a la escuela de profetas. Ahí había muchos interesados, ahí había muchos voluntarios, había mucha gente que estaba preparándose para este oficio. Pero Dios, hermanos, nuevamente nos sorprende, y en esa dinámica de trabajo que tenía Eliseo, aparece el hombre de Dios. Halló a Eliseo, dice, hijo de Safat. De repente, hermanos, el hombre del momento aparece en escena de la vida de Eliseo, y su vida, como decimos nosotros, da un giro de 180 grados. Eso pasó en nuestra vida cuando nosotros no conocíamos a Dios. Nuestra vida dio un giro de 180 grados, y la gente que nos conoce y la gente que sabía lo que nos gustaba dice: ¿y qué te pasó? ¿Ahora a qué te dedicas?
Y ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto otro? Porque tuvimos un encuentro personal con nuestro Dios y nuestra vida dio un giro total. Renunciamos voluntariamente a esa vida del pasado. Nadie nos obliga, nadie nos obligó, nadie nos impulsó, sino que fue una experiencia personal. Y esa experiencia personal que tuvimos con Dios provocó en nosotros un giro de 180 grados. Ahora, cuando nosotros analizamos este pasaje, hermanos, esto nos enseña que debemos valorar también las oportunidades que se nos van a presentar en nuestra vida. Pero tenemos que sacrificar muchas de nuestras cosas para poder realizarnos en la vida. No solamente, hermanos, hablo del llamamiento, hablo de muchos de ustedes que tienen buenas profesiones, que tienen buenos proyectos de vida. Yo recuerdo a un compañero de trabajo que siempre anheló la oportunidad de realizarse en la vida profesionalmente. Siempre fue su deseo. Pero uno de los factores que siempre impidieron para que él trascendiera fue el miedo y el temor. Tuvo muchas oportunidades de irse a México a trabajar, o irse a Guadalajara a trabajar, o incluso al exterior, pero el miedo de sacrificar a su familia. ¿Y cómo voy a dejar a mis hijos? ¿Cómo voy a dejar a mis padres? ¿Cómo voy a dejar a mis hermanos? ¿Cómo voy a dejar a mis amigos? Todo eso fueron los obstáculos que le impidieron a él. Ahora ya está viejo. Ya dice, ya, ¿te acuerdas cuando tuve la oportunidad de irme acá y de irme allá? Sí, le dije, recuerdo. Siempre nosotros nos lamentamos porque eras muy brillante, eras muy inteligente, eras muy responsable, eras muy dedicado siempre en tu trabajo y tú te merecías una oportunidad. Pero, amados hermanos, muchas veces por no querer sacrificar muchas de las cosas que tenemos que sacrificar para podernos realizar en nuestra vida, dejamos pasar las oportunidades. Hablo de buenas oportunidades que pueden ser incluso personales. Uno de mis jefes inmediatos que yo tuve, siempre que teníamos tiempo de recreo y platicábamos, él llegaba a la conclusión, cuando charlábamos de esto o de aquello, él me decía, Raúl, ¿sabes una cosa, ingeniero? Que en la vida, uno como hombre, y también las mujeres, dice, pero nosotros, vamos a hablar de nosotros, tuvimos 3 clases de mujeres: con la que quisimos casarnos, con la que debimos habernos casado y con la que nos casamos. Y las mujeres también. Como que ese ha sido el diseño, decía él, y lo enfatizaba casi siempre en las pláticas, el doctor Cisneros. Porque siempre cuando estamos en la convivencia familiar, siempre sale a relucir la idea, ella se hubiera casado con fulano, pero quién sabe, estuvo como 7 años de novio con él y de repente nomás perdieron y se casó con este. ¿Y dónde lo conoció? Quién sabe, pero ella se quería casar con otro. Siempre es ese cuadro. Y hay muchas cosas que son bendiciones de Dios a nuestra vida, que por esas malas determinaciones, por esas malas decisiones o por esos miedos y por esos temores, nosotros dejamos pasar las buenas oportunidades que la vida nos ofrece. Oportunidades personales, oportunidades profesionales, oportunidades familiares, oportunidades laborales o oportunidades espirituales. Dejamos pasar y nosotros tenemos que aprovechar, como lo hizo Eliseo. Hermanos, Eliseo pudo haber confrontado al profeta Elías y decirle, pero si yo ni siquiera tengo intenciones de ser profeta ni de estudiar. Pero, hermanos, usted encuentra aquí un diálogo entre
Elías y Eliseo, no hay diálogo. No hay diálogo. Simplemente vio a Eliseo y la orden le vino de parte de muy arriba de las oficinas celestiales a Elías, y es el que recibe. Y como Elías era muy sensible a la determinación de Dios, dice entonces que Elías lo contempla, lo observa, y pasando Elías delante de él, lea conmigo el verso 19, echó sobre él su manto. Echó sobre Eliseo el manto de él. Mire, hermanos, en el liderazgo uno tiene que aprender a entender los tiempos de Dios. Tiene uno que aprender eso. Ustedes han de recordar las palabras del apóstol Pablo que dice: he terminado la carrera, he peleado la buena batalla. ¿Y qué más dice Pablo? He acabado y he guardado. Uno tiene que aprender los tiempos donde uno dice: hasta aquí llegué, y aceptarlos. Pero no debemos quedarnos con esas bendiciones para nosotros, sino que el buen líder, el buen hombre de Dios, siempre, hermanos, traslada el liderazgo hacia otra generación. Elías compartió su manto, se quitó su manto y se lo puso a Eliseo. En segundo lugar, cuando yo leo esto, hermanos, puedo observar que Dios siempre llama para su obra gente muy ocupada en sus proyectos. Hoy, hermanos, el liderazgo se ha descarrilado mucho, y lo digo con conocimiento de causa. Hoy cualquiera se pone el gafete de pastor, cualquier sinvergüenza, sin recibir ningún llamado, porque este llamamiento viene de arriba. Este llamamiento viene de allá. Y cuando hay una acción voluntaria de servir, la exigencia es el triple. Yo creo que Eliseo ni soñaba con ser profeta. Muchos de los hombres de Dios que aparecen en este libro sagrado, hermanos, fueron llamados por Dios. No había en ellos la intención de ofrecerse al trabajo de Dios, porque el trabajo de la obra de Dios exige demasiado. Primero, exige una entrega total. No podemos servir, dijo un hermano, ahora sí voy a vivir por fe. Después de ya estoy pensionado, ahora sí voy a servir al Señor por fe. Eso es mentira. Vivir por fe es salir con la confianza de que Dios va a proveer. Ese es el cuadro que nos presenta Abraham. Salió el hombre que es llamado el padre de la fe, como viendo al invisible, a ver qué pasa. Pero Dios prometió y Dios cumplirá. Y yo le pregunto, ¿Dios cumplió con Abraham? Sí, Señor. Pero dejó su tierra, dejó su casa, dejó su parentela, dejó su herencia para salir en busca de lo que Dios había prometido. El proceso fue difícil, pero mantuvo firme su fe y su convicción en Dios. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe. Es el rector de la universidad de los hombres de fe. Y esa misma enseñanza la trasladó a su hijo Isaac, que en un cuadro de escena, de proceso un poquito más moderado, más discreto, mas sin embargo fue parte del enlace de la promesa de Dios a Abraham. Y cuando vienen sus hijos Jacob y Esaú, el proceso fue difícil, pero continuó. Pero nunca es fácil. Pero Dios siempre llama a su obra gente muy ocupada en sus proyectos. Dice la Biblia que Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, dice, y él tenía la última. Yo me imagino, hermanos, conociendo un poquito la agricultura, en el caso mío como ingeniero agrónomo, él iba en la última porque iba supervisando que todo quedara perfectamente como debería de ser. La excelencia es una de las cosas que más le agradan a Dios. Que nos vamos a equivocar, sí, pero que de detrás de mis errores se vea siempre mi mejor esfuerzo. Que no se vea
Detrás de mis errores, desidia, pereza o hacer las cosas al y se va, sino que se vea siempre mi mejor esfuerzo. Eliseo era parte de una familia acomodada, de una familia empoderada. Eliseo era rico, hermanos. Eliseo era dueño de su tierra. Poseía 12 yuntas de bueyes. Él trabajaba con la última. Y de repente su vida es sorprendida por la presencia de este hombre de Dios. Hay muchos que desgraciadamente tienen un mal concepto del llamado divino, pues piensan que no trabaja, que no hace nada. Esto es un grave error, hermano. Gravísimo error. Y yo tenía ese concepto también. Cuando Dios me llamó, yo le dije a Dios: llama a otro, Señor, aquellos no están haciendo nada, no tienen ni trabajo. Pero digo, yo quiero que tú, pero Señor, yo tengo proyectos, yo tengo invitaciones. Y no voy tan lejos. Aquí está de testigo mi esposa, que se alegró cuando Dios me llamó. Dijo: estás loco, olvídate de eso. Casarme con un pastor, yo, dijo ella, ni en sueños. Yo ser pastor, ni en sueños, hermano. Y nací en una familia pastoral. Pero yo sabía los desafíos que había, las exigencias que había, el proceso por el que hay que pasar. Pero yo puedo decir, hermano, que cuando nosotros somos sinceros y somos honestos con Dios y le damos a Él el primer lugar a nuestra vida, dice la Biblia que Dios honra a quienes, hermanos, a los que le honran. Por eso Eliseo llegó a hacer un trabajo superior al de Elías. Porque el proceso de Eliseo fue un proceso, hermanos, de mucha discreción. No fue un llamamiento espectacular. No hubo una zarza que ardía. No hubo una luz que cayó del cielo y lo hizo caer de su cabalgadura. Mas sin embargo, en esa quietud, Eliseo sabía que algo grande de parte de Dios se movía para su vida. El problema de hoy es que el ministerio está muy degradado. Eliseo sabía que ese compromiso con Dios lo iba a llevar a sacrificar muchas cosas de su vida. Lo iba a llevar a sacrificar muchas cosas en su familia. Hoy, hermanos, desgraciadamente, como digo, hay muchas cosas muy negativas en el ministerio. Hay muchos que por su mal testimonio han fomentado que el llamado sea considerado de muy bajo nivel, cuando en realidad no es así. No es así. Vaya conmigo, por favor, rápidamente para enriquecer este concepto. No quiero distraerlos mucho el día de hoy, pero sí quiero dejar claridad. Mateo 4, 18 y 19. Les dije Mateo 4, ¿verdad? ¿Qué dice? Leámoslo juntos para que usted certifique bien esta lectura. San Mateo capítulo 4, verso 18. Por favor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque ¿qué eran? Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré, ¿qué dice? Pescadores. ¿Qué andaban haciendo? Trabajando. No estaban desempleados. Estaban trabajando. Si usted es un hombre empresario, trabajador, dinámico, créalo, Dios lo anda buscando. A Dios le interesa esa clase de persona. El llamado que Dios le hace a esos hombres, estaban en el trabajo, no eran desempleados. Es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, aprovechando. ¿Usted cree que el trabajo de Pedro era malo? Era buenísimo. Ellos tenían 2 barcas especiales, tenían esas redes grandes para pescar, costosísimas, mas sin embargo
les llegó la oportunidad de su vida. Era Jesús mismo llamándolos para darles un llamamiento especial. Y les dice claramente, mire, en el verso 19, ¿qué les dijo? Venid en pos de mí y os haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Lo que hacen está bien, pero yo tengo algo mejor para ustedes, Pedro. Yo tengo algo mejor para ustedes. Lo que hacen está correcto, está buenísimo, pero tengo algo mejor para ustedes, Pedro. Y usted sabe que Pedro y Andrés, su hermano, dice, lo siguieron hasta el final de sus días. Hubo momentos difíciles, sí. Hubo momentos donde podían claudicar, sí. Pero ese llamamiento, ese día inolvidable, los hacía mantenerse activos y fijos en la cuestión de su relación con Dios. Vamos con otro personaje ahí, en Mateo capítulo 9, verso 9, por favor. ¿Qué dice su Biblia? En el capítulo 9 de San Mateo, verso 9, dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado ¿cómo? Que estaba ¿dónde? En el banco de los tributos públicos. Él estaba trabajando y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Y se levantó y lo siguió. Hermanos, Dios no va a llamar a gente, Dios no va a poder confiar su trabajo, su proyecto a gente que no es apta. ¿Se acuerdan que el Señor nos dio una lección? Dice, cualquiera que pone su mano en el arado ¿y qué? Y voltea hacia atrás, no es digno de mí. Eliseo estaba activo en su trabajo, era dinámico, era trabajador, pero Dios tenía algo reservado para él, mucho más especial y mucho mejor. Había una escuela de profetas, pero esas se las pasaban divirtiendo. Acuérdense lo que les pasó cuando se burlaron de Eliseo. ¿Se burlaron de Eliseo, sí o no? ¿Y por qué se burlaron? Porque estaba pelón. Hace poco platicaba con un hermano que es amigo nuestro y se estaba burlando de nosotros. Dijo, también canosos. Y le dije, ¿y el dolor de Andrés cuál es? Se estaba pelón, él ni canas le salía. Se burlaron del profeta, aquellos estudiantes de ser profetas. ¿Y qué sucedió, hermanos? Como Dios lo había llamado, Dios defendió su causa. Mire, los hombres de Dios no necesitan, hermanos, poner demandas, ni denuncias, ni acusaciones. Dios se encargará de nuestra causa. Los que confían en Jehová siempre serán bendecidos de parte de Dios. Otro más, ya con esto terminamos, pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, encontramos ahí en el libro de los Hechos, por favor, en el capítulo 9, la conversión de Saulo. Es una historia interesante. ¿Qué andaba haciendo Saulo, hermanos? Andaba en su trabajo, persiguiendo a los cristianos porque decía, es mentira lo que ellos predican. Saulo era parte de una familia privilegiada, apoderada, empoderada, un hombre preparado, un hombre con mucha, el pueblo de Israel tenía mucha esperanza en él, por eso se le daban cartas certificadas para ir en busca de estos malos judíos que eran los creyentes. ¿Y qué dice la Biblia? Que en ese encuentro Saulo tuvo que caer hasta el suelo. Una luz le iluminó y los que iban con él no vieron al personaje, pero sí oyeron la voz. Y de la voz y de aquella voz, unas palabras inolvidables en la vida de Pablo, que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué andaba haciendo Saulo? Trabajando. Él andaba en lo suyo. Y lo que él estaba haciendo, hermanos, para él era correcto, pero Dios tenía algo mejor para él. Tenía algo mejor para él. Cada uno de estos personajes que hemos analizado, y podemos hablar de David, y podemos hablar, ¿dónde estaba David cuando llegó Samuel, hermanos, a ungir al próximo rey de Israel? ¿Dónde estaba David? En su trabajo. Uno de los más grandes predicadores del siglo pasado que ustedes oyeron
que se llamó Billy Graham, que ha sido uno de los predicadores que más almas ha ganado para el reino de Dios con su mensaje de salvación. Era tan tímido que cuando la gente llegaba a su casa para visitar a sus padres, ¿sabe a dónde corría el niño? A esconderse abajo de la cama, porque le daba vergüenza que la gente lo viera. Y sin embargo, Dios lo llamó para ser el más grande predicador, predicándole a millones y millones de personas. Y uno dice, pero ¿cómo puede Dios fijarse en alguien así? Porque Dios no ve la apariencia. Dios, a pesar de nuestras deficiencias, Dios ve nuestro corazón y nuestra disposición para servirle y para depender exclusivamente de Él. Yo pregunto, hermanos, sean sinceros, ¿usted cree que Dios nos va a fallar a nosotros? Jamás. Y Dios tiene cosas mejores para ti. Dios tiene cosas mejores para nosotros. Dios nos va a sorprender. Cada uno de estos personajes que hemos leído estaban en su proyecto de vida. Jamás imaginaron que Dios tenía algo mucho mejor y más trascendental para sus vidas. Pero mire, vayamos un poquito más adelante para ir avanzando. En el verso 20, por favor. Después de que Elías le delega la autoridad. Elías no le delega el ministerio, hermanos. Elías le delega la autoridad. Le delega la autoridad. Elías no le delega su ministerio. Los ministerios no se delegan. Por eso a Elías se le llama el profeta Elías hasta hoy. Pero sí le delega su autoridad. Y la señal era quitar su manto y ponérselo. El profeta Elías está delegando su autoridad profética a Eliseo. Es interesante cómo a un hombre, hermanos, que le costó, que sacrificó todo para llegar a donde había llegado, ahora con toda la facilidad pone el manto sobre Eliseo y le dice: ahora, Eliseo, tú sigues con la tarea. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es eso, cuando uno tiene que entender la voluntad y los tiempos de Dios a nuestra vida. Pasando Elías por delante de él, dice, echó sobre él su manto. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, revisar este momento trascendental, este cuadro tan maravilloso? Elías no le dijo nada a Eliseo, nada, solo echó sobre él su manto. Pero lo que sí podemos ver es la manera en que Eliseo interpreta este precioso momento en su vida. El problema no es lo que Dios hace, hermanos. El problema es cómo interpretamos lo que Dios hace en nosotros. Ese es el problema. El Señor le reclamó a aquel hombre, Simón, que era un hombre muy rico ahí en la hacienda de Betania, cuando iba de paso, y Simón lo invitó a comer a su casa. Y llegó una mujer, ¿se acuerdan de esta escena? Una mujer que con sus lágrimas y con su pelo y roció un perfume de nardo puro. Y hay gente que se molesta cuando otros hacen las cosas que ellos no quieren hacer. Y cuando hubo el reclamo de que interviniera, porque ¿acaso no sabes qué clase de mujer es esta? ¿Que acaso no conoces quién es? Jesús le dice a Simón: Simón, el que mucho se le perdona, mucho agradece. El problema no es lo que Dios hace, el problema es cómo lo interpretamos nosotros. ¿Con qué le podremos pagar nosotros a Dios lo que Él ha hecho en nuestra vida? Con nada. Sé que los procesos son difíciles. No puedo pintar otra escena más que, no puedo hablar de ustedes, aunque pudiera hacerlo, de algunos de ustedes que han vivido escenas muy tristes, muy terribles en su proceso de vida cristiana. Mejor hablo de la mía.
¿Cuántas veces no he estado a punto de renunciar a esto, hermanos? Porque las cargas son difíciles, los momentos son difíciles, y sin embargo Dios no lo ha permitido. Hemos pasado por pruebas bastante difíciles, pero Dios ha demostrado que Él es fiel a su palabra. Cuando dice: yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Hemos pasado por momentos de escasez, sí, pero Dios siempre ha estado pendiente de nuestras necesidades. Hemos pasado por momentos de enfermedad, sí, usted y yo hemos pasado, pero Dios siempre ha tenido cuidado de nosotros. Hemos pasado por momentos de guerras espirituales, sí, pero Dios siempre ha estado para blindar nuestra vida y estar sobre nosotros como una protección, como un escudo poderoso. Por eso leemos el salmo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo interpreta Eliseo este momento en su vida? Mire lo que hizo. Elías no le dijo nada, hermanos. Mire el verso 20, léalo conmigo. Impúlseme un poquito para ya terminar. Entonces, dejando él los bueyes, vino. ¿Cómo vino, hermanos? Esa es la diferencia, hermano. El problema es que muchas veces Dios nos da la oportunidad y lo dejamos para mañana, lo dejamos para después, lo dejamos para cuando yo quiera, para cuando yo pueda o para cuando yo tenga tiempo. No, es en el momento. Dicen que las oportunidades, hermanos, hay que agarrarlas en su momento. No dejes pasar esta oportunidad. No son lo mismo ofertas que oportunidades, ¿eh? Las ofertas están maquilladas, pero las oportunidades, esas hay que aprovecharlas. Son en ese momento, es ahora o nunca. Son únicas. Vino corriendo en pos de Elías. Hay una frase popular que dice: no dejes para mañana. No es cuando yo quiera, es cuando Dios quiere. Eso es lo que Eliseo nos enseña. El llamado divino es claro. El llamado a hacer las cosas de Dios es personal, pero también es voluntario. Es voluntario. Y Eliseo le dice a Elías: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. ¿Y qué le dijo Elías? Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Es muy importante, hermanos, que en las oportunidades que Dios nos dé, en el trabajo, usted que tiene una profesión, usted que tiene un negocio, aproveche las oportunidades. Dios está dispuesto a bendecirnos. En su vida personal, aprovéchelo. En su vida espiritual, aproveche también las oportunidades. Pero es muy importante lo que Eliseo nos enseña en este cuadro del verso 20. Y es muy importante, hermanos, ser determinante. Eliseo no dijo: lo voy a pensar, déjame lo consulto. No. Eliseo, al momento de sentir la capa del profeta, imagínense, hermano, la capa del profeta. Uno a veces con nada se emociona, hermanos. A mí no se me olvida, y lo hablo porque aquí está el hermano José Luis Perales, hermana Nico y otros más, Alma y hermana Magda y otros más. En un día que salimos la hermana Sol y yo de aquí para ir al tercer Congreso Mundial de las Asambleas de Dios, allá muy lejos, a Indianápolis. Nos fuimos en un carro viejo, Alma, en un carrito viejito usado, y llegamos a pedir permiso, nos lo dieron, y le dije a mi esposa: ¿cómo ves? Nos vamos, y al cabo tú hablas muy bien el inglés. Nos vamos ahí, pues puro coffee, pura coca pedimos, y hamburger, y vámonos a meternos. Y nos fuimos.
Pero ¿sabe cuál era mi plan? No regresar ya más al ministerio. Yo me quedo allá. Había una crisis por la que pasaba. ¿Se acuerdan del profeta Elías cuando dijo: mátame, mejor quítame la vida? Y se sentó debajo. Esos son los hombres de Dios. Los procesos no son fáciles. Lo que sí puedo garantizar por todas estas fotografías que vemos es que a pesar de nuestra situación, Dios siempre estará con nosotros y nos dará los recursos y pondrá las personas que necesitamos para decirnos: levántate, no temas, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Lo que quiero es que entiendas y valores que soy yo la fuente de tu vida. Desanimado, frustrado, truncado. Mi esposa no sabía de eso. Ella no sabía de lo que maquinaba mi corazón. Y llegando allá, hermanos, que estuve a punto de regresarme también a mitad de camino. Y ahí fue donde realmente conocí la otra faceta de mi hermana Soledad, porque maneja bien recio. Y los traileros diciéndole adiós, fíjese. Y ella también ¿qué tienes? Ponte a manejar y bájale porque estamos en Estados Unidos, le dije. Llegamos, hermano. No quiero tardarles mucho con este testimonio, es muy breve, es muy largo, pero quiero llegar a este punto. Predicó Claudio Freyson. Nos apartaron a un cuarto aparte a todos los latinos. Se sentó Enrique González de este lado, yo me senté de este lado, mero adelante. ¿Y saben por qué me senté mero adelante? Porque dije: es la última vez que yo voy a un culto. Aquí me despido para siempre. Y que se quede el centro de la familia, que Dios tome control. ¿Y usted cree que Dios estaba preocupado por eso? Dios siempre tiene cosas mejores para nosotros. Y sentado ahí terminó de predicar. No se me olvide el mensaje. Habló sobre Eliseo cuando llegó Naamán. Ese mensaje lo conozco, lo he vivido, lo he leído muchas veces. Terminó de predicar, hermanos, tartamudeando como siempre lo hace el hermano, pero muy ungido de Dios. Éramos unos poquitos y todos se abalanzaron porque querían que el siervo de Dios los tocara. Ya ve que uno quiere, hermano, que la gente, que los hombres de Dios nos pongan las manos y que nos caemos. Y unos se caían y se levantaban y otros tocaban el hermano y comenzaban a bailar como trompos. Y yo sentado y trompudo ahí. Y bueno, ya me quedan pocas horas, Señor. Ya. De repente me puse de pie porque me dio pena que me vieran sentado. Y me escondí detrás de unas bocinas enormes como las que teníamos aquí nosotros. Y me escondí detrás de unas bocinas. Y ahí fue conmovido. Qué bueno es Dios, diga conmigo, qué bueno es Dios. Le dije: Señor, si aún estás interesado en mí, porque yo me siento cansado, desanimado, frustrado. Qué tremendo es eso, man. Yo estoy decidido a llegar a donde tú quieras, pero me siento que no tengo fuerzas para continuar. Es más, yo aquí te entrego, Señor, todo. Gracias por confiar en mí. Pero una cosa le dije, hermana, le dije: si todavía estás interesado en que yo siga adelante en tu obra, Señor, dile a tu siervo que venga y ponga su mano sobre mi hombro. Es todo lo que te pido. Todos iban y se ponían a un lado para que aquel los tocara y otros lo buscaban. Yo allá escondido. Hermano, pasó el tiempo y parecía que ya se iba a acabar, y subía y bajaba la frecuencia de la alabanza y ya era mucho tiempo. Cuando yo dije: bueno, Señor, ya entendí tu silencio, y pues muchas gracias, le dije, por todo. Y hermano, y cuando yo estaba a punto de abrir mis ojos, alguien vino y me abrazó. Y yo creí sinceramente que era Enrique González. Y yo inmediatamente, el pensamiento es muy rápido, dije: yo no dije que Enrique, aunque él era el superintendente general. Yo le dije: yo no te dije que él, yo te dije que. Y cuando abro mis ojos, era nada menos que el hermano Claudio Freyson. Y comenzó a hablarme cosas que solo yo sabía. Tú eres mi hijo, yo te llamé,
yo te fortalecí, yo siempre he estado contigo, no temas. Estás en un proceso porque yo tengo cosas. Y comenzó Dios. Y usted sabe, cuando Dios habla, esto es lo que realmente nos da determinación, nos proyecta a seguir adelante. ¿Usted cree que por la mente de Eliseo no pasaban tantos pensamientos? Decir, ¿y qué voy a hacer? ¿De quién voy a depender? ¿Ahora hacia dónde me dirijo? Pero cuando nosotros estamos determinados, amados hermanos, a servir a Dios, debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Eliseo interpretó correctamente aquel momento de su vida y, hermanos, redireccionó todo su proyecto de vida personal y todo su proyecto de vida familiar. Dios, hermanos, nuestro Dios jamás nos dejará solos. Diga conmigo, nuestro Dios jamás nos dejará solos. Hermana Juanita, Dios enviará su ángel para cuidarnos. Dios enviará ángeles a cuidar nuestra vida. Dios enviará siervos especiales para motivarnos y sacarnos adelante en el proyecto que Él nos ha confiado. Nuestro Dios jamás nos dejará fracasar. Nuestro Dios jamás permitirá que usted y yo seamos avergonzados. Este es el cuadro, hermanos, fotográfico que tenemos desde siempre, de que Dios siempre cuidará de sus siervos. Dios cuidará siempre a los que ha llamado y les ha dado una tarea especial. Lo hizo con Noé cuando lo metió al arca de la salvación. Lo hizo con Abraham cuando lo visitó para decirle: tu esposa Sara está embarazada. Lo hizo con Jacob cuando le dice: yo cuidaré de ti y cumpliré si tú cumples también tu palabra. Lo hizo con José, lo hizo con Moisés, lo hizo con Josué, lo hizo con Elías, y ahora podemos ver lo que también está en este experimento con Eliseo. Servir a Dios, mis hermanos, no es una obligación, es un privilegio. Quiero terminar con esto. Eliseo no recibió un instructivo por parte del profeta Elías. Eliseo solo sintió sobre su espalda, hermanos, sobre sus lomos, el manto. ¿Y sabe qué representa el manto? La presencia de Dios. ¿Se acuerdan de Moisés que dijo: si tu presencia no va conmigo? Hermanos, de nada sirve la vida cristiana sin la presencia de Dios. No le hace que usted pertenezca a la mejor iglesia de la ciudad, a la más grande o la más ungida o la más selecta o la más adornada, si la presencia de Dios no está con nosotros. De nada sirve. Eliseo reaccionó ante la presencia de Dios por iniciativa propia, pero todo lo hizo de manera muy voluntaria. Pero es muy importante, mis hermanos, discernir el tiempo de Dios para nuestra vida. Cuando nosotros analizamos un poquito más atrás este cuadro, encontramos que Elías tenía prisa, pero Eliseo no tenía prisa. Eliseo estaba totalmente ocupado en sus faenas, en su trabajo, en sus quehaceres. Y de repente ahora lo vemos desconcertado ante todo lo que está viviendo. Porque mire, hermanos, ante el llamamiento de Dios, obligadamente tenemos que sacrificar muchas cosas que son valiosas para nosotros, tales como la familia. Tenemos que sacrificar los amigos. Tenemos que sacrificar el trabajo. Tenemos que sacrificar la comodidad. Pero esto es esencial y muy necesario a fin de realizar con éxito nuestro compromiso con Dios. En este proceso de transición de nuestra vida, una cosa debemos estar bien seguros: es que Dios tiene el control de todo lo que somos. Dios tiene el control de todo lo que tenemos, sea poco o sea mucho.
Veamos el verso 21 y con eso ya les invito a estar de pie. Y se volvió. Eso para que ustedes no se dejen engañar por los que malinterpretan. Dice, ¿y tomó qué? O sea, no tomó los 12 bueyes. Mire, el número 12 en la Biblia, hermanos, y no voy a tocar ese tema hoy, pero el número 12 representa el equilibrio. Por eso dice que él traía 12 bueyes, el equilibrio divino. Por eso 12 apóstoles, por eso 12 profetas, 12 tribus de Israel. El equilibrio. Tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Esto fue lo que hizo Eliseo. Eliseo se sometió a la autoridad del hombre de Dios en ese momento, como lo era Elías. Tenemos que ser muy conscientes, hermanos, de nuestro llamado y de nuestra responsabilidad para con Dios. Dios jamás nos va a demandar algo que está fuera de nuestro alcance. Creo sinceramente que somos nosotros los que muchas de las veces, motivados por nuestras emociones, esas emociones inmediatas, ofrecemos a Dios o prometemos a Dios lo que está fuera de nuestro alcance, y sin querer nos metemos en problemas serios. Sin querer. Este cuadro nos habla de que como líderes o como cristianos debemos estar a la altura de la necesidad o de las demandas de los demás. Pero el servicio a Dios, mis amados hermanos, debe ser voluntario. Dice la escritura, y después se levantó, finalmente en el verso 21, después se levantó y se fue tras Elías. ¿Y qué dice ahí su Biblia? Hermanos, debemos estar siempre listos para el momento de Dios en nuestra vida. Créalo, Dios siempre tiene cosas mejores para nosotros. Solo tenemos que esperar el tiempo de Dios para nuestra vida. Pero debemos estar listos para el proceso del cambio para nuestra vida. Debemos estar listos. Uno de los compañeros que trabaja conmigo en la dirección del distrito, él al principio guardaba cierta distancia, y cuando platicábamos en el camino sobre algunas cosas como estas y hablábamos de ciertos hermanos que sacrificaron todo para servir a Dios, él me decía, fíjate, yo al principio cuando Dios me llamó hubo mucha molestia en la casa con mis hermanos. Él viene de una familia muy numerosa y él es el más pequeño de los hombres, y toda la esperanza estaba en él porque ya estaba en las fuerzas básicas del Monterrey, saliendo del rancho de un ejido del Mante de por allá de Benito Juárez. Y mi mamá y mis hermanos habían hecho tanto sacrificio, yo ya estaba ahí, y en un retiro espiritual al que fui sin querer, pero ahí llegué, ahí Dios me llamó al ministerio. Y cuando llego a casa y me dicen, bueno, y todo lo que hicimos por ti, pues Dios me llamó. Ellos no se dieron cuenta que yo me di cuenta. Ellos lo hicieron muy discreto, pero me marginaron, Raúl. Y yo sentía esa marginación, porque yo ¿cómo se dice? Yo los defraudé a ellos. Ellos tenían toda la esperanza. Aún mi padre y mi madre me dijeron, hijo, no está bien lo que estás haciendo. Dijo, mamá, es que Dios me llamó, pero tú eres el más chico, todo el apoyo estaba para ti, teníamos mucha esperanza. Pero hermanos, Dios tenía algo mejor. Dice, ahora que me ven donde estoy, me dice, no cabe duda que Dios tenía razón. Dios tenía razón. Ahora todos dependemos de lo que tú digas, de lo que tú nos orientes, de lo que tú nos prometas, del cuidado tuyo, de tus oraciones, porque ahora es el hombre de Dios en la familia. Si yo no obedezco el llamado,
porque aquellas cosas me ofrecían la gloria, pero Dios me ofrecía cosas mejores para mi vida, Raúl. Y ahora, cuando me ven, cuando me oyen hablar, cuando me oyen predicar, se sienten orgullosos, se sienten satisfechos de mí y me dicen: hermanito, perdóname. Ellos creen que yo no me di cuenta, pero el hombre de Dios no sabe guardar rencores, no sabe guardar venganza, sino que sabe entender que el proceso de Dios tenemos que ser sacrificial, mas sin embargo a su debido tiempo seremos recompensados de una manera muy especial de parte de Dios. Eliseo tuvo que hacer lo que tenía que hacer y finalmente después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Hermanos, el servicio a Dios debe ser voluntario, no debe ser una obligación. Servir a Dios es un privilegio y debe ser voluntario, pero debe ser con todo nuestro corazón. Lo que Dios le esté pidiendo hacer, hágalo, hágalo. Dios está listo para bendecir su vida. El proceso por el que está pasando ahora quizá es difícil, mas sin embargo Dios está listo, al igual que hizo con Eliseo, bendecir su vida. Pero es muy importante, mis hermanos, que afinemos bien nuestros sentidos espirituales para entender los tiempos de Dios para nuestra vida. Hay que estar listos para el proceso de cambio de nuestra vida familiar. Dios jamás nos llamará a su bendita obra, hermanos, para hacernos pasar por pobreza, para hacernos pasar por miseria. Eso jamás. Y nunca va a permitir que seamos humillados o que seamos avergonzados. Yo estaré con vosotros todos los días. Cierre sus ojos ahí donde está y oremos a Dios. Quizá usted tiene miedo, tiene temor. Hermano, si la presencia de Dios está con nosotros, créalo, no hay nada de qué temer. Usted como esposa, como esposo, tal vez en su negocio, en su empresa, lo que tenga que hacer, hágalo. Pero aproveche el tiempo de Dios para su vida. Aproveche ese tiempo de Dios para su vida. Dios está listo para bendecir su vida. Este día es un día especial para que usted tome finalmente una decisión. Pero es importante que se deje guiar por la presencia de Dios. Dios jamás ha fracasado. Dios jamás nos ha defraudado. Dios jamás nos dejará solos. Él dice: yo estaré con vosotros todos los días. Y Él es fiel a su bendita palabra. ¿Quiere estar en pie conmigo unos minutos ya para escuchar esta alabanza? Cierre sus ojos y si puede levantar sus manos con sus palmas hacia arriba. Quizá usted está batallando en su vida matrimonial, en su vida familiar, en su vida personal.